en Nada que Perder. Y como anunciábamos recién, ya estamos aquí en el estudio de M24 con Néstor Da Costa, doctor en Sociología, director del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay, especialista, por supuesto, en el tema. Néstor, buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos pasó que, claro, ayer durante la transmisión especial venía alguna gente y nos decía, disculpen que estoy cansado, vengo de bajarme del avión a las 3 de la mañana. Hoy ya arrancamos por pedirte disculpas nosotros apenas entraste al estudio porque estamos un poco cansados, Néstor. Pero bueno, decíamos cuando arrancamos el programa y anunciábamos esta entrevista, que ayer también mencionaba Lula esto de en pocos días se fueron dos figuras tan importantes como el Papa Francisco y José Mujica, y en realidad me gustaría empezar por ese enganche, quizás por esas cosas en común y ese vínculo, y después ni que hablar podemos pasar a lo que fue profundizar en la figura de Francisco. Perfecto. Y en lo que se viene. El Papa Francisco fue un cambio radical en la Iglesia. Veníamos de periodos de mucha acentuación de la identidad, de la pertenencia, de la moral sexual, etcétera. Y el Papa llegó con una mirada muy latinoamericana, que creo que es uno de los grandes aportes de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia Universal. Una mirada muy latinoamericana que implica que creer en Dios es hacerlo en concreto y desde los pobres. Y eso es un cambio importante en el Vaticano. No tanto, fíjense que no hubo ningún discurso de moral sexual en sus años de papado, ninguna condena a nadie por pensar distinto, etcétera. Entonces fue un cambio fuertemente radical y ponía el énfasis en las cosas sencillas también de la vida, de lo que estaba en juego en cada cosa, de la preocupación por los pobres. ¿Se acuerdan que armó reuniones con los movimientos sociales, cosa que también había sido inédita? Tiene una carta pastoral una encíclica, sobre la tierra, sobre la casa común, que era también algo novedoso. Y quizá ahí es donde se encuentra con cruces con otros latinoamericanos como Mujica o como Lula, ¿no? Que tienen el mismo tipo de preocupación, y por lo tanto uno encuentra un espacio común de encuentro en sus preocupaciones, en sus discursos, en sus símbolos, en sus gestos, ¿no? Los tres son muy del uso de los símbolos, manejaban muy bien la capacidad comunicativa y simbólica, y ahí hay un espacio común que uno los puede decir los encuentre. También con lo que reveló Lula estos días, sabemos que tenían un vínculo más cercano de preocupaciones y de cómo hacer de la humanidad una casa mejor. Y creo que ahí estaba la sintonía en ellos, ¿no? Y en esto de pensar las diversidades, las diferencias y las distintas espiritualidades, ¿cómo ves esa conjunción? Porque en estas 2 jornadas de transmisión hubo varios de nuestros entrevistados que hablaron del tema de la espiritualidad en Mujica, y cómo sin adherir justamente, sin ser cristiano ni católico ni adherir a ninguna otra religión, él tenía, aceptaba, no solo aceptaba, sino que entendía la importancia de la espiritualidad, ¿no? Sí, a veces confundimos espiritualidad con solo creencia en Dios, en un Dios determinado, el Dios del cristianismo, ¿no? La espiritualidad es un fenómeno muy humano que uno ve personas que creen y que no creen, que tienen una profunda espiritualidad, una búsqueda de sentido interior profundo, que van más allá del rezo, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Que desarrollan una capacidad de reflexionar sobre sí mismos, de encontrarse a sí mismos en lo hondo, y eso es una espiritualidad que encuentra gente. En un tiempo pasado la Iglesia Católica estaba con que no era espiritualidad, era solo lo que la Iglesia Católica decía era espiritualidad, ¿no? Eso ha cambiado y este Papa contribuyó a eso, a encontrarse con el ser humano más allá de sus opciones ideológicas, de sus opciones religiosas, de sus opciones políticas, etcétera. Encontrar al ser humano sufriente que está ahí, y esa forma de espiritualidad que pone el acento en lo que se vive y no en lo que se hace. Para simplificar mucho, en la Iglesia por lo menos hay muchas corrientes, pero 2 corrientes que uno puede decir: el que le preocupa seguir el mensaje originario de Jesús, hoy en el siglo XXI. Y el que le preocupa traer más gente a la iglesia y que la iglesia crezca.
Entonces son dos caminos completamente distintos e implican espiritualidades completamente distintas. Uno es el famoso decir Señor, Señor, ¿qué importa? Decir Señor, Señor o hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso está en los propios evangelios. De alguna forma uno tiene hace poquito casos acá, un señor que iba a misa diaria que estafó a millones de personas en Uruguay, ¿no? A miles de personas. Entonces, ¿qué importaba? ¿Ir a misa diaria a decir Señor, Señor o tener un comportamiento cristiano, ¿no? De atención a los débiles, a los pobres, la honestidad, etcétera. Entonces ahí uno ve en juego las dos tensiones que hay en la Iglesia en torno a cómo enfocar la sociedad, el mundo, el futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué conexión tenía el Papa Francisco con la política? Sabemos que la Iglesia siempre ha estado muy vinculada de alguna manera con la política, pero bueno, sí, claro. Francisco era muy particular también, ¿no? Los papas son jefes de Estado y por lo tanto son políticos también. Unos que tengan habilidades para la política. Y Francisco era un hombre italiano de origen familiar, pero no sé usar la palabra, peronista en un sentido amplísimo, en un sentido de la cultura, del encuentro de lo diverso, del diálogo con lo sencillo, y aprendió mucho. Yo creo que Bergoglio aprendió mucho de la política argentina, y la capacidad simbólica de Bergoglio tiene que ver con que venía de ahí, venía de ese mundo político que tenía características muy de lo simbólico. Usted mira la política argentina, es simbolismo tras simbolismo siempre. Y eso el peronismo lo sabe muy bien. Entonces, uno diría que él viene de una cultura política muy simbólica, muy cotidiana, y por lo tanto no le resultaba nada extraño. Y obviamente que tenía claro que los asuntos del poder a nivel mundial, trabajó la diplomacia vaticana, trabajó estos años en innumerables conflictos y problemas, relaciones con China, acuerdos con el Estado español, guerras y otras que no sabremos nunca porque la trabajan bajo cuerda, ¿no? Entonces la política siempre está vinculada a los papas. Bueno, nosotros comentábamos, perdóname, sí, Néstor, que en los últimos días llamaba prácticamente a diario, varias veces a la semana, al obispo que se encontraba en Palestina. Sí, al párroco, al obispo, un párroco, una parroquia en Gaza, ¿no? Exacto, sí, evidentemente él tenía esa capacidad ha llamado a muchas personas por teléfono, los ha invitado a charlar con él en algunos casos, que no sabemos ni la mitad. Pero ese gesto, o el hecho de que su papamóvil, después de muerto, haya establecido que sea donado como una ambulancia para Gaza, es un símbolo religioso, de fe y político, todo a la vez. Vos hablabas hoy sobre estos cambios que trajo el Papa Francisco a la Iglesia. ¿Podríamos decir, por un lado, que le impuso una nueva agenda a la Iglesia? Y por otra parte, ¿cómo afronta las resistencias que pueden haber surgido ante estos cambios que él trajo? Sí. De hecho, yo creo más que una nueva agenda, porque son viejos temas de la Iglesia estos. O sea, el judeocristianismo es la preocupación por los débiles, las viudas, los desamparados, la justicia. Esa es la esencia del judeocristianismo. Entonces, de alguna forma estos temas siempre están en juego. El tema es cómo se afrontan, cómo cada papado le pone un énfasis de un lado hacia otro. En ese sentido, me parece que ahí hay los grandes temas estaban presentes. Me perdí la última parte de tu pregunta. No, si hubo resistencias. Sí, claro. Siempre hay resistencias. El catolicismo es un mundo de 1.400 millones de personas, donde hay corrientes distintas. Y Francisco trajo mucha resistencia del ala que no podríamos llamarle conservadora en sentido estricto, pero de un ala que pretende afirmar la importancia de la institucionalidad, de los dogmas de la Iglesia, de las normas, etcétera, y un ala que está más preocupada por la vida cotidiana. Entonces, claro que hubo resistencia en Francisco. De hecho, yo realmente, con todas las resistencias que hubo antes, que hubo quienes lo acusaron de comunista dentro de la propia Iglesia, y hay partidos políticos, Vox en España es el epítome, ¿no? Permanentemente contra él, o la gente de Steve Bannon, de Trump también, ¿no? Uno pensaba que iba a haber una resistencia mayor en el cónclave, pero el cónclave terminó siendo un cónclave muy favorable a la línea de Francisco, a lo que Francisco le había propuesto a la Iglesia. O sea que los cardenales finalmente lograron entender que por ahí había un camino, y evidentemente los cardenales más que reaccionaban más contra eso no lograron imponer ni la agenda ni nombre. Porque Prevost, o sea, León XIV, parece venir en la misma línea pastoral que Francisco.
Es distinto, es un hombre que tiene mucho más mundo que Francisco, que Bergoglio. Fue superior general de una orden a nivel mundial, o sea, ya tenía otro manejo y una visión del mundo completamente más amplia. Es canonista, por lo tanto conoce un poco más de las reglas y todo eso con más fuerza. Pero si uno lee lo que escribía antes, básicamente, te voy a leer una oración que me llegó ahora cuando él era obispo, ¿no? A los que están hartos de los escándalos del poder mal usado del silencio de una iglesia que a veces parece más palacio que casa. Luego descubrí una cosa: Dios no grita, Dios susurra, y a veces susurra desde el barro, desde el dolor, desde una abuela que te da de comer sin tener nada. Esta es una agenda de alguien que no era papa en ese momento y que expresa ya una espiritualidad, como decíamos antes, que expresa ya una forma de entender lo que debe ser la iglesia en el seguimiento de Jesús, ¿no? Entonces es muy auspicioso este nuevo papa. Va a ser completamente distinto a Francisco en su gesto, en su forma de ser. Es un norteamericano que ahora sea peruano también, pero él se socializó en Estados Unidos, o sea, tiene otra forma expresiva, otra forma de quizá más formal. También dicen que es un hombre de mucho diálogo y puentes, pero que cuando toma una decisión la toma, que no tiene temores a tomar decisiones, ¿no? Entonces estamos frente a un papado que se inicia primero con una sorpresa y después con la reflexión de, bueno, acá hay una señal de que se entendió que lo de Francisco tenía muchas más cosas buenas que malas, que había que continuarlas, pero ordenando algunas cosas que informalmente, sobre todo en la doctrina y en los ritos, a muchos no le gustaban. Y yo creo que eso es parte de que cuando el Papa sale vestido, León XIV sale vestido al balcón con esa, nunca me acuerdo el nombre, capa roja y estola encima, cosa que Francisco había dejado para atrás, se pudo leer así una vuelta al pasado. Cuando vimos que caminaba con los zapatos negros que tenía puesto antes, dijimos, bueno, acá hay un mix. ¿Hasta dónde no hay una señal al ala más resistente a Francisco de que, bueno, también voy a cuidar gestos y símbolos para intentar crear puentes y seguir avanzando, ¿no? Me parece que va por ahí el mensaje. Es interesante también conocer, cómo es que se desarrolla un cónclave, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que está en juego allí, qué es lo que se discute, qué es lo que lleva a elegir o no a una persona. Bien, en el cónclave votan 133 cardenales menores de 80 años y necesitan 2/3 de votos, en este caso 89, para tener un papa. Y es muy importante, si a veces parece que lo fue también esta vez, lo que se llaman las congregaciones generales, las reuniones que van teniendo antes de que empiece el cónclave, los cardenales. A medida que van llegando a Roma, van teniendo reuniones de mañana y de tarde, algunos días, una vez sola, otros días, y ahí se discuten los temas, de para dónde tiene que estar tiene que ir la iglesia, qué cosas buenas, qué cosas malas, qué desafíos que enfrenta, qué tipo de papa necesitamos en estos desafíos, ¿no? Fíjense, la humanidad hoy día está deshumanizándose a nivel del poder político y el Papa Francisco quizá era el único líder mundial que hablaba de esas cosas, que ponía el acento en Gaza, que defendía a los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces también había que pensar en un papa que siguiera o no esta línea para no tener conflicto con los poderes del mundo o no, que supiera manejar una institución, que pudiera manejar habilidades dialógicas, y entonces todo eso está en la discusión previa. Y ahí los cardenales se van haciendo una idea. Si uno lee las declaraciones de algunos cardenales, apenas murió el Papa Francisco, y lee las declaraciones antes de entrar al cónclave, nota que hay un cambio de acento hacia una postura más cercana a lo de Francisco. Algunos decían, por ejemplo, bueno, al principio decían, no, hay que buscar un hombre mucho de fe más segura, etcétera. Y esos mismos al final decían, bueno, hay que continuar el legado de Francisco. Entonces hubo una reflexión que lo fue involucrando a todos ellos. Y evidentemente, como cualquier asamblea, el grupo que tenía más resistencia no logró, dicen que no logró tener un candidato común y no logró convencer más allá de unos pocos votos. Entonces por eso quizás fue tan rápido también, porque no había una resistencia dura. Fíjense que si hubiera habido una resistencia que tuviera 45 votos, bloqueaba la elección. Hubo jornadas, justamente lo decías, de reflexión. Exacto. Previas a este cónclave. ¿Eso es habitual? Sí. ¿Se da siempre? ¿Y cuáles fueron los temas en este caso que se trataron en esas instancias previas? Se da siempre. Yo creo que este caso fue más largo que lo habitual, lo que hablaba de la necesidad de discutir mucho que tenían antes de llegar al momento de reserva, donde no pueden más que votar. Los temas son muy variados, porque depende mucho de quién predica. Y yo no pude seguir todas las prédicas de todos los días, porque eran 1 o 2 por día,
recuerdo la del vicario de Roma, que fue muy en sintonía con Francisco, para decirlo de alguna forma. Y otros que expresaban una preocupación mayor por la unidad de la iglesia, tender puentes, que el papado de Francisco había resultado en ciertas divisiones, que es cierto, quizás no promovidas por él, pero porque había quien reaccionaba en contra de eso. Entonces, no tengo claro cuáles son todas las conversaciones, y esas no son secretas, o sea que le podríamos preguntar a los cardenales qué hicieron, qué discutieron allí, pero evidentemente allí se jugó mucho de la reflexión previa para no llegar a un cónclave a votar en cero, ¿no? Y además hay que conocer a los otros. Y con temas, me parece, además muy jugados, como, por ejemplo, el abuso sexual dentro de la iglesia, que fue un tema que estuvo presente. Ni que hablar, este Papa va a continuar con esos dos temas grandes institucionales, el abuso sexual y el tema de las finanzas, que Francisco transparentó los dos, generó normas distintas para eso, el que es denunciado que vaya a la justicia. Se terminó la época de Juan Pablo II de barrer bajo la alfombra, y también de sanear la economía. No sé si la saneó, pero por lo menos estableció reglas de juego transparentes, que cuando las cosas no están claras en lo económico, ustedes saben que el dinero puede ir para cualquier lado. En esas cosas va a seguir este Papa. Veremos con su estilo mucho más moderado, pienso yo, menos comunicativo que Francisco, quizás menos comunicativo para nosotros que somos el Río de la Plata. Claro. Para otras culturas quizás muy comunicativo, ¿no? Pero muy distinto en ese sentido. Pero yo creo que las grandes intuiciones de fondo van a seguir siendo, cuando uno ve que este hombre había tenido una discusión con el vicepresidente de los Estados Unidos unos meses antes de ser Papa, diciéndole que su forma de interpretar el amor de Dios solo para los de casa no tiene nada que ver con el catolicismo, es el vicepresidente de Estados Unidos. No es cualquiera. Y era un obispo norteamericano, sí, pero en Perú. O en Roma después, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para nuestro continente el hecho de tener dos papas seguidos latinoamericanos, Francisco de Argentina y ahora, aunque con un asterisco, de Perú, podríamos decir? Sí, no, es un asterisco razonable, pero sí, es un papa de otra América Latina. Es un papa no de Buenos Aires, es un papa de Perú, del norte. Él soportó los años de la guerra, de la guerrilla, del fujimorismo, creó espacios para los inmigrantes. O sea, es un papa que conoce a fondo el sufrimiento latinoamericano y la fe latinoamericana vinculada a los pobres. No olviden que Perú es también la cuna de la teología de la liberación, o sea, de la preocupación de que la fe no se vive aislada de las circunstancias históricas concretas que vive la gente. Viene de ahí. Si uno lee algunas cosas que han estado apareciendo, bueno, habló en latín cuando asumió, en italiano, que es el idioma habitual en Roma, y en castellano. Ahí vino la sorpresa para muchos. En castellano, y se dirigió a su querida diócesis de Chiclayo. Eso no es casual, no es un saludo a la bandera. Eso es un signo también, ¿no? De que tiene una percepción clara de lo que es América Latina, del rol que juega la iglesia ahí. Él trabajó mucho con la cantidad de migrantes que llegaron de Venezuela, generó espacios para ellos, generó mecanismos de conseguir que se organizaran para tener trabajo. O sea, es un papa que viene de estar con los sencillos, de vivir con los sencillos. Y se hizo peruano, se analizó peruano, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? Porque recién hablábamos de cómo se llegó a este cónclave con esas jornadas de reflexión previas y demás, pero había quien decía por esos días, fue la última jugada peronista de Francisco, cómo preparó este cónclave por la incidencia que tuvo, por ejemplo, en la elección de ciertos cardenales, ¿no? El ascenso a cardenales. Sí, los papas nombran los cardenales. Ahora, la historia muestra que eso no siempre es recíproco. O sea, que los cardenales después votan la línea del papa, ¿no? De hecho, yo conozco a algunos cardenales que estaban nombrados por él, que estaban bastante distantes de él, por lo menos durante su papado. Creo que en el voto después cambiaron un poco. Entonces, sí, claro que incide. Otra cosa que incidió es que lo nombró, cuando estaba en Perú, lo trajo a Roma, lo llevó a Roma para estar al frente del nombramiento de los obispos del mundo. O sea, cada obispo del mundo que se nombra dependía de Prevost y el Papa, y se reunían todos los sábados a reflexionar y discutir sobre estos temas Francisco y Prevost. Entonces es bastante claro que, y además los cardenales también tienen rango, lo ascendió al máximo rango de cardenal. O sea, había una cantidad de señales de Francisco diciendo, este tipo de iglesia es la que busco. Sí, hay quienes dicen que si el Papa hubiera estado vivo hubiera elegido a Prevost, nunca lo sabremos.
Pero sí, evidentemente había una gran sintonía de ellos, que los llevó a Francisco a llevarlo, a trabajar junto con él, a poner una mirada para nombrar los obispos del mundo en perspectiva de gente que esté con la humanidad, con lo cercano, con y bueno, el primer obispo que se ha nombrado en este papado es de Perú. Y mucho se ha hablado de nombres en la previa, bueno, estos son los favoritos, estos no son favoritos. Si vamos a la previa, al día anterior, ¿qué tan previsible no era que Prevost fuera elegido? Yo creo que estaba en una segunda o tercera línea. Estaba entre los 20 nombres que se manejaban, 20 en 133, pero no era de los primeros. La línea 1, eso suele suceder, salvo en algunos casos como el de Ratzinger, los que aparecen muy sonados después no terminan siendo, porque hay un famoso dicho que dice que el que llega al cónclave como papa sale cardenal. O sea que ahí había una lógica de que no los más famosos se bloquearon entre sí o eran muy resistidos por unos o por otros. Había toda una discusión si sería un papa italiano, después de más de 50 años que no había papas italianos. Lo que pasa es que Francisco terminó de universalizar la iglesia, ¿no? Ya no había ningún país que tuviera hegemonía, ni ningún continente que tuviera hegemonía en los cardenales, en la cantidad de cardenales para la incidencia del nombramiento del Papa. Entonces ahí tenemos una clara demostración de que sus posiciones fueron ganando espacio, ¿no? Y que los que aparecían como favoritos finalmente o se bloquearon entre sí o no lo eran tanto, porque se hablaba mucho de los favoritos de los cardenales más tradicionalistas, como el húngaro Erdó, pero no lograron tener, aparentemente, y por lo que empieza a trascender, no lograron tener votos suficientes como para ser significativamente candidatos, ¿no? De hecho, se habla que el que tuvo mucha candidatura fue Parolin, que era el secretario de Estado anterior, pero no se veía claro que hubiera un candidato así muy claro para disputar con él, como fue el caso de Juan Pablo II, que era un candidato muy claro del ala tradicionalista, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los fieles? ¿Cómo está la iglesia en cuanto a personas, a seguidores hoy por hoy? ¿Y cómo cae este cambio? A ver, yo siempre digo que un papa no convierte a nadie. Es un error esto porque la iglesia puede ser convertido, pero me refiero, no cambia las estadísticas hacia arriba o hacia abajo. Lo que le está pasando al catolicismo es algo relativamente previsible, que de ser una institución hegemónica, cuando el mundo se pluraliza y también lo religioso, deja de tener esa hegemonía. Pero además puede tener un discurso que contribuya a alejarse de la gente o un discurso que contribuya a acercarse a la gente. De hecho, el Francisco tuvo un discurso que lo acercó al mundo popular y mucha gente en un país con tanto prejuicio religioso como el Uruguay le caía bien Francisco, aunque no se convirtieran a nada, ¿no? Este cambio fue una sorpresa porque no era primera línea, como decíamos, y a la vez estamos como esperando a ver cuáles son sus énfasis, sus gestos, sus indicaciones, ¿no? Las primeras palabras son muy medidas, se ve que es muy medido él también en eso, y cómo le puede caer a la gente veremos con el tiempo. A priori en el mundo católico cae bastante bien. Normalmente la llegada de un papa siempre es muy aplaudida por una parte importante de la Grey católica, no importa su orientación, pero creo que en este caso y la orientación de la posibilidad de continuidad en alguna forma de los énfasis centrales de Francisco le dan ya un cierto crédito, y los gestos de eso, no, hasta los gestos de la capa que usó, que quiere también tener en cuenta a los que piensan distinto, ¿no? Entonces creo que es un momento de transición, de esperar qué pasa. Hay muy buenas señales de lo que él era antes, como esa frase que les leí en una oración previa, u otras que empiezan a aparecer, pero bueno, veremos cómo empieza a desarrollar su papado. Ahora hablábamos de qué cosas, de qué discursos podrían acercar a más o menos fieles, o bueno, incluso a simpatizantes, aunque no pasaran a ser justamente a adherir a esta religión. Ahora, desde la Iglesia Católica, desde el ala más progresista o al menos menos conservadora, ¿qué entiende la Iglesia que le puede aportar a las sociedades en este momento? Mucha cosa. Le puede aportar humanidad. Fíjense que este hombre, volviendo al Papa, en este mundo tan deshumanizado, le puede aportar
presencia internacional a una mirada humanista, que no hay ningún líder que pueda hablar así con claridad en temas hoy a nivel mundial. El efecto Trump, evidentemente, al equipo de Trump le cayó horrible este nombramiento, y lo han dicho. Steve Bannon y todo, que es terrible para ellos este nombramiento, ¿no? ¿Qué le puede aportar? Le puede aportar humanidad. El cristianismo y el judeo-cristianismo de fondo son religiones que se basan en proteger a los débiles, en estar del lado de los... Que Jesús haya nacido en un establo entre vacas, bosta y lo que sea, es un enorme símbolo. Que seguir a Jesús es estar con los pobres, con los desvalidos, con los enfermos, con los que están excluidos de la sociedad, con los marginados de la sociedad, es en definitiva el fondo del mensaje cristiano. Cuando esa acentuación cambia, las cosas cambian. Pero ¿qué le puede aportar? Si esa es la acentuación, le puede aportar humanidad. Le puede aportar una reflexión que contribuya a ponerse definitivamente del lado de los débiles. Que eso, esa postura tradicional de otros tiempos, los alejó mucho del lado de los débiles, ¿no? Juan Pablo II, un papa muy enérgico, muy fuerte, un papa muy conservador, era muy curioso cuando hacía Jornada Mundial de Juventud, juntaba 3 millones de jóvenes. Entonces unos colegas italianos se iban a hacer una encuesta, uno de esos encuentros de jóvenes, y la conclusión fue: les gusta la música pero no la letra. Iban a ver el Papa, les encantaba participar en eso, de un líder internacional, pero todo lo que le decía moral sexual, nadie lo compartía. Entonces el papado Juan Pablo II, o ese tipo de iglesia, pone más el acento en las grandes normas, en los comportamientos globales, se aleja mucho de la práctica cotidiana, de la vida. El énfasis del vivir cristianismo, más de fondo del cristianismo, más de Francisco, era estar en lo cotidiano, en los pobres, en las villas. De hecho, Bergoglio era así, siempre lo fue. Entonces esa práctica, bueno, que también parece que Prevost era así, es así. Entonces, ¿qué le puede aportar la iglesia? Le puede aportar puentes, le puede aportar sensibilidad, le puede aportar entendimiento, le puede aportar compromiso más fuerte con estos grandes contenidos de fondo del cristianismo, ¿no? En esto de pensar justamente en las cuestiones humanistas de la iglesia, tiene mucho que ver la razón por la que León elige justamente este nombre. ¿Qué tan revolucionario fue León XIII? Uh-huh. Perdón, a ver, creo que cada nombre es también un signo, ¿no? Cada nombre de papa. No siempre usaron un nombre extra, esto empezó hace muchos siglos. Francisco fue el primero que eligió Francisco. Bergoglio fue el primero que eligió por Francisco de Asís, por el pobrecito de Asís, por toda su simbología de estar despojado de las cosas materiales. Eligió León XIII, que León XIII, el antecesor, fue el papa que le tocó salir de una postura reaccionaria de la iglesia contra la modernidad hacia la modernidad. O sea, fue el papa que la doctrina social de la iglesia empieza con León XIII. Y es la encíclica llamada Rerum Novarum, que es de las cosas nuevas, que dice, bueno, el mundo cambió de cosas nuevas. Y bueno, era capitalismo duro o marxismo. Entonces ahí la promoción de la dignidad del trabajo, la dignidad del trabajador, de los sindicatos católicos, porque no, una especie de tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. Y fue una revolución. De hecho, la doctrina social de la iglesia llega porque este hombre logra, con esa encíclica, cambiar el énfasis de lo que venía haciendo la iglesia hasta el momento y dialogar con la sociedad contemporánea. Es un hombre que profesionalizó la formación del clero a nivel mundial, que manejó muy bien la iglesia, y sin romper con ningún dogma. Entonces creo que ahí hay un signo. Yo quiero contribuir a modernizarnos, para llamarlo de alguna forma, a dialogar con el mundo actual en comunión con lo que se viene haciendo. Para mí ese es el mensaje. Lo pensé al principio, después cuando lo dijo, reafirmé que iba por ahí, es lo mejor, obviamente. Pero me parece que su intención es decir, y además salir de la pelea actual. Si se ponía Francisco II, había una cantidad de cardenales que ya iban, y parte de la iglesia que se iba a poner negativa. Si se pone León XIII, que es hace 1878-1903, fue su papado,
nadie ni se acuerda. Sabemos quién fue por la historia, por lo que ha aportado, pero no es un nombre problemático a priori, ¿no? Y es quizá más revolucionario que Francisco. Decías recién, bueno, por qué Prevost elige este nombre, lo que significó en su momento León XIII, ¿no? En ese cambio también de época, de concepciones. En este momento, ¿cuáles son los desafíos que debe afrontar la Iglesia Católica? Muchos, pero él mismo ya ha hablado de la inteligencia artificial. Muchos. Sigue los temas grandes, el tema de género, el tema de la mujer en la iglesia, la acogida, ¿no?, de las diversas sensibilidades sexuales, etcétera. Esos son temas que van a seguir este papado y el que venga. Sea del signo que sea, son temas que son humanos, temas que no estaban antes. Por eso la encíclica aquella era un hogar de las cosas nuevas, una de las cosas nuevas que hay hoy no había antes. Va a entrar todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Hay mucha investigación que muestra que durante la pandemia el mundo digital fue clave para el desarrollo de la fe, para el vínculo entre los cristianos, etcétera. Entonces va a tener los desafíos de siempre, pero el primero, que lo dijo 3 veces en el discurso inaugural, el desafío de la paz desarmada, no una paz impuesta por armas, ¿no? O sea, que su compromiso vital por contribuir a la paz va a estar allí. Que en estos días lo estamos viendo clarísimamente, el problema de cómo se llega a la paz a través de las armas entre Ucrania y Rusia. No solo, claro, sí, también, Israel y Gaza, ¿no? Ni que hablar, pero digo porque particularmente ayer y hoy estaba esta discusión de si la Unión Europea, ¿no?, le duplicaba o le daba... Aumentar el PIB y guerra. Sí, Francisco decía que en el mundo había 53 guerras a la vez, que no las veíamos porque los medios no las cubren, son las más importantes. Y que en cierto sentido estábamos en una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, eso el papado lo sabe muy bien porque tiene diplomacia universal. Es uno de los lugares donde hay mayor representación diplomática del mundo, 180 delegaciones. Entonces en esa perspectiva uno ve que la paz va a ser un tema clave, que también van a ser claves, bueno, ya dijimos, mujer, género, y los nuevos temas que aparezcan de las sensibilidades sociales, de las luchas, van a estar, no sé si respondidos firmemente, pero sí contemplados con una mirada más humanista. Espero creer que es así, por las pistas que tenemos hasta ahora. Estamos hablando hace una semana que empezó, ¿no? Estamos diciendo cosas sobre los signos, sobre lo que fue su pasado como cura y obispo, y sobre lo que son sus primeros signos y palabras. Así que veremos, pero eso indica que va por ahí. Se abre un momento también, bueno, entonces de incertidumbres, tendremos que hablar más adelante de vuelta. Sin duda, a ver qué está pasando más adelante, ¿no? Exactamente. ¿Qué gestos y qué símbolos? Néstor Da Costa, doctor en sociología, especialista en religión, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y será hasta la próxima. Un gusto.